El día de hoy me encuentro en un país que hace frontera con Hungría, Serbia, Ucrania y Bulgaria, país que tuvo la primera ciudad europea con electricidad, un país que está repleto de castillos y, como pueden estar viendo a mis espaldas, ahí está la bandera, me encuentro en Rumania. El día de hoy, pues bueno, los voy a estar llevando por una aventura por varias ciudades de Rumania, incluyendo obviamente la capital, Bucarest. Me encuentro justamente en el centro. También este país, o bueno, esta ciudad como tal, tiene el edificio parlamentario más grande del mundo. Bueno, el segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono en Estados Unidos. O sea, imagínense el nivel. Ese edificio lo construyó el dictador Nicolau. Les voy a dejar el nombre por acá abajo porque solo sé que se llama Nicolau, pero el apellido es un poco difícil de pronunciar. Otra cosa es que en este país no se utiliza el euro, a pesar de que, como pueden ver ahí atrás, estamos en la Comunidad Europea, pero en este país se utiliza el lei rumano. Una curiosidad es que estos billetes son de plástico, lo que hace es que duren bastante más que los billetes convencionales. Y miren este detalle tan genial, tienen una parte que es transparente, miren. En este viaje no estoy solo, me está acompañando mi mejor amiga de Venezuela, que tenía casi 5 años que no la veía, y realmente el viaje también está siendo muy emocionante por eso, porque, bueno, obviamente casi 5 años son casi 5 años. Y aquí está Vanessa. A ver, Vanessa, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a caminar por el centro lo más que podamos, todo lo natural, no tenemos un plan como tal. Vamos a ver qué podemos comer, porque me estoy muriendo de hambre. Yo también. Luego vamos a ir al Parlamento, que es un lugar bastante turístico de aquí y que es muy necesario ir. ¿Recuerdan lo que les había dicho del Parlamento? Que el Parlamento es el edificio parlamental más grande del mundo después del Pentágono, y fue construido por, ella sí me va a decir el nombre, por el dictador Nicolau Ceausescu. Y bueno, justo ayer en la noche decidimos como que, ¿sabes qué? El mejor plan para mañana es no tener un plan. Así que nada, vamos a recorrer la ciudad y comer. ¿Sí o no? Sí. Así que, bueno, vamos para allá. Chao. Miren esto que genial. Como este es un país bastante frío, la gente pues en los cafés comen este tipo como de iglús de plástico para evitar, bueno, nada, que venga. Aquí le dicen, al frío le dicen de una forma diferente. ¿Cómo se le llama al frío, el viento frío? Current. En rumano le dicen current, ¿cierto? Sí, entonces es como que no puedes dejar la ventana abierta ni la puerta abierta porque pasa la current. Si hay un espacio chiquito puede que pase la current. Mucha gente no come con la espalda hacia la puerta por la current y no dejan la ventana abierta en invierno por la current también. Miren, esto es parte de, bueno, la arquitectura en el centro. Como les estaba diciendo, esto es un poco diferente a lo que se pueden ver a los alrededores de la ciudad. Lo poco que he visto hasta el día de hoy es bastante diferente al centro. Sin embargo, el centro me parece muy bonito. Miren este contraste, mírenlo, no hace falta mostrarles más. Miren ese edificio que parece un poco como de la arquitectura soviética, es bastante gris, y miren el resto del centro con edificios coloridos y es bastante diferente. Creo que el edificio que les mostré se quedó corto. Si hablamos de contrastes, miren esto, qué increíble estos contrastes, o sea, me parece fantástico. O sea, al día de hoy, 2022, poder seguir viendo este tipo de edificios como con este tipo de contrastes tan marcados. Y ahora nos vinimos, Vanessa y yo, al frente del Palacio del Parlamento de Rumania. Miren esto, qué increíble. La construcción del Parlamento de Rumanía, o también llamado la Casa del Pueblo, comenzó en el mandato del dictador comunista Nicolae Ceausescu. En su mandato viajó a otros países y se dice que la idea de construir este palacio comenzó luego de su visita a Corea del Norte. Ceausescu no solo exprimió los recursos del pueblo, sino que trajo alrededor de 100.000 personas de todas partes del país para que trabajaran jornadas esclavizantes para terminar el palacio lo antes posible. Gran parte de estas personas perdieron la vida y se dice que muchos de ellos se encuentran todavía sepultados bajo el hormigón del edificio. El edificio tiene 12 pisos superficiales y 8 subterráneos, convirtiéndolo en el segundo edificio más grande del mundo, solo por detrás del Pentágono en los Estados Unidos. Que ojo, más grande no significa que sea el edificio más alto, porque ese récord le pertenece al edificio que queda en Dubái.
Tras la revolución de Rumanía en contra de la dictadura de Ceausescu, el 22 de diciembre de 1989, el dictador y su esposa huyeron de Bucarest en helicóptero a otra ciudad, pero tan solo un par de días después, el 25 de diciembre de ese mismo año, Ceausescu y su mujer fueron condenados a la muerte por el tribunal militar. Un dato curioso es que la construcción del edificio empezó durante el mandato del dictador Nicolae Ceausescu, pero la inauguración no fue hasta 1997, en el año en que ya el dictador había sido ejecutado, porque si no lo saben, la historia de este país es muy interesante y el dictador, gracias a su locura y todas las cosas malas que hizo, fue ejecutado por los mismos ciudadanos de este país. Para la gente que es un poco más macabra, hay un video y todo de cómo ocurrió el evento, está en YouTube, pero obviamente no lo voy a publicar yo, porque si no, mi sueño es monetizar los videos y si hago eso pues voy a estar muy lejos de eso. Estamos pasando ahora por una avenida que se llama Flyul Independencia. Se los voy a dejar por acá abajo. Y bueno, le estaba mencionando a Vanessa una cosa que a ambos nos da curiosidad, que en este momento todo se ve como muy bonito y aparte que también lo estamos viendo como con ojos de turista. Pero imagínense vivir en una ciudad en su época con edificios así, grises. O sea, literalmente si el cielo estuviera un poco más nublado, pareciera que la imagen fuera blanco y negro, edificios grises. Entonces sí, los dos coincidimos en que en ese tiempo debió haber sido como muy triste, exacto, muy triste vivir en una ciudad así tan gris, porque si se dan cuenta, todos los edificios antiguos son grises, solo los que están remodelados, por lo menos como esos de allá atrás, exacto, son los que le dan un poco de vida a la ciudad en este momento. Pero del resto, es una reflexión que quería hacer, porque imagínense, el cielo nublado, la ciudad gris, el ambiente todo gris, debió haber sido bastante feo en esa época. Ya se va haciendo un poco de noche en esta ciudad, la ciudad de Bucarest. Justo ahora, antes de empezar a grabar, se me acaba de venir un pensamiento a la mente, porque estoy viendo estos edificios acá que me traen un poco de recuerdos de la ciudad de Berlín. En Berlín, que estuve en agosto del año pasado, me recuerda bastante a esa ciudad y en especial también esta avenida. Y también en el medio de esta avenida pasa un tranvía que me recuerda bastante al tranvía que pasa cerca de Alexanderplatz en Berlín. Es bastante parecido, por eso esta ciudad y Berlín para mí tienen muchas similitudes. Es muy bonito, o bueno, por lo menos esta parte centro. Ya bueno, después de que salgamos probablemente mañana o pasado mañana del centro, seguramente tendré como una visión más amplia, pero hasta ahora esa es mi perspectiva. Y bueno, para los que vieron los videos de Berlín saben que también me encantó mucho esa ciudad. Y nos vinimos a otro punto bastante icónico de la ciudad de Bucarest, la ciudad que recibe el apodo de la pequeña París, y van a ver por qué. Miren esto que tengo justo a mis espaldas, es el Arco del Triunfo, muy similar al que encontramos en Francia, y es porque esta ciudad tiene bastantes similitudes arquitectónicas con París, ya que bueno, los gobernantes de esa época querían hacerlo un poco a ese estilo. Este arco como tal empezó su construcción en el año 1878 tras la independencia de Rumania, pero al principio realmente no lucía así. No fue hasta 1935 que casi que por su propio peso se iba a caer el arco y decidieron construir este nuevo que encontramos hoy en día en la ciudad. A este arco también se puede entrar, de hecho voy a intentar grabarlo desde otro ángulo, pero tiene una entrada que te permite pues ver el arco por dentro y tal, pero en este momento por situación coronavirus no es posible. Al Arco del Triunfo también pueden venir desde el centro de Bucarest en metro, en autobús, o incluso para los que sean viejos en el canal saben que me gusta mucho este método de transporte que tenemos acá. Solo que en este caso no lo tomamos para venir, pero muy probablemente sí lo tomemos para ir. En este momento, bueno, voy a ver si puedo volar el dron y los voy a dejar con algunas tomas cinemáticas de alrededor de la ciudad para que se lo disfruten igual que yo. Y bueno, nos vamos al siguiente destino. Vamos para allá. Otra cosa que también me gusta mucho de Rumania, no sé si es porque la gente habla un idioma diferente o porque la cultura es muy diferente también, pero puedes ir grabando por la calle, puedes ir haciendo lo que te dé la gana y la gente anda en su mundo. Probablemente también sea porque estoy en la capital y bueno, la gente de la capital a veces está un poco más ocupada, pero es un dato que me gusta muchísimo. No sé, ¿a ustedes qué les gusta? Que la gente sea un poco más curiosa, un poco más extrovertida cuando van a las ciudades nuevas, o les gustan que sean así, como cada quien en su mundo. Déjenlo abajo en los comentarios. Miren esto que es genial, nos vinimos a un parque, no sé el nombre, se los voy a estar dejando aquí abajo cuando lo busque en Google, en la edición. Está muy bonito, me parece un
bueno, un buen paseo, un buen entretenimiento para cuando pasen por frente del Arco del Triunfo. Bueno, y acabamos de pasar por una de las tiendas de una de las cosas más típicas en Rumania. Es un snack rumano que se llama Fornetti. Realmente es como un pastelito, vamos a decirle así. Y yo le digo como un salvavidas. Es bastante bueno y es muy económico. Cada 100 gramos de Fornetti cuesta alrededor de 3,30, 3,40 leis, que vendría siendo como unos 60 o 70 centavos de euro. Es bastante rico y miren, esta es como la apariencia que tiene. Es un pastelito. Y vienen de varios sabores, es como este, creo que es de un queso rumano, ¿cómo es que se llama? Telemiel. Es bastante rico, y hay que sí, de manzana, de pizza, es bastante bueno. Y es un buen tentempié como para seguir tu camino y no pararte en un restaurante a comer, o sino simplemente eat and go. Quería mostrarles también cómo luce una estación de metro en Rumania. Miren esto, qué brutal. Esto es probablemente la hora pico, son las 5:40 de la tarde, y miren cómo se ve. Este es el metro de Bucarest en hora pico. Miren la decoración, se ve como bastante antiguo toda la estación de metro, pero a la vez los vagones se ve que son renovados, seguramente no son los originales con los que se inauguró la estación de metro, pero se ve todo muy bien cuidado y bueno, es un detalle a destacar. Y lo que vamos a hacer es agarrar un tren que se llama Dristor 2, que es justo este que está llegando. Son las 7:42 y siempre llegan puntuales, otra cosa a tomar en cuenta.